buenas noches. Dame un segundito que baje la música por aquí para que se nos oiga correctamente. Un saludo a todos los que estáis ya por aquí conectados, a ver que no se me vea a cachos. Veo ya bastante gente. Hola César, bueno, estamos en Twitch, estamos en YouTube. Hola a todos los que vais por aquí. Ahora os iré saludando poco a poco. Son las 11:19 exactamente de la noche del día 12 de octubre del año 2024 para que quede constancia de lo que vamos a contar hoy. Y como digo siempre, ya estés en directo, en Twitch o YouTube, o en diferido, o escuchándonos en iVoox, o desde nuestra maravillosa web, te pones firme inmediatamente y damos paso al doctor Jaume Faralons. Jaume, buenas noches, nos oímos bien, ¿verdad? Nos oímos perfectamente, buenas noches, descansen. Descansen, que no se me olvide hoy que el otro día estuvo todo el mundo firme todo el directo. Vale, empezamos bien, se me acaba de quedar bloqueada la pantalla. Bueno, te doy paso, entro y salgo, ya sabes cuando pasan estas cosas lo que tengo que hacer. Entro y salgo y te dejo que rompas el hielo porque menuda noche tenemos hoy. Dale. Bueno, vamos a tener una larga noche, es muy posible que este directo dure más de 2 horas, incluso más de 3, porque ¿qué ocurre? Que tenemos un poco que recapitular todo lo que se ha publicado sobre Núcleo Nacional, que son 8 vídeos. 8 vídeos que nunca han recibido una respuesta, a pesar de que todos iban perfectamente documentados, con enlaces. Evidentemente no vamos a reproducir los 8 vídeos, pero sí que habrá que repetir, comentado, lo que era la hipótesis de partida. En el segundo vídeo que hicimos nos planteábamos si Núcleo Nacional era otro engendro Gladio. Bueno, en el primero y en el segundo, que fueron los 2 primeros vídeos que se hicieron, y nos hacíamos una pregunta y planteábamos una hipótesis, ¿no? Y en el segundo vídeo, con ese título, basándonos en datos procedentes de pandemia digital, quedó ya claro de dónde procedía la página de Twitter de Núcleo Nacional y qué otras páginas le habían dado bola, por decirlo así, para que alcanzara pues ciertos umbrales de visitas y retweets y likes, etcétera, etcétera. Eran páginas vinculadas al trumpismo. Y en cuanto a la página que ellos utilizaron, cambiándole el nombre como página de Núcleo Nacional, porque claro, Núcleo Nacional aparece hace unos meses, pero esa página fue fundada en 2022. Borraron todo, pero los likes no. ¿Y dónde iban esos likes? Esos likes iban a Vox. Eran likes a favor de Vox. Esto lo descubre Pandemia Digital, Julián Macías, y son datos pues abrumadores sobre la procedencia de este proyecto, vamos a llamarlo así. Y entonces eso habrá un poco que repetirlo, porque es muy difícil de resumir. Y luego también repetiremos lo que se dijo en el vídeo anterior a estos 2, porque este es el segundo, Núcleo Nacional al descubierto, esta sería la parte 2, y en la parte 1 hacemos referencia a alerta judiada. La cuestión de alerta judiada no apareció en los primeros vídeos, se descubrió después, y todo lo que ha ido sucediendo confirma nuestra hipótesis de trabajo, que en principio era una hipótesis que la iríamos confirmando y en efecto se ha ido confirmando. Entonces esto hará que hoy sea una noche especialmente larga y esperamos ya convertir a la rana baneada en una rana aplastada. Además, por primera vez vamos a ver aquí, ya lo habréis visto, ¿no? Pero aquí propongo... Bueno, empecemos con el short. Yo pienso que el dato inicial y básico para entender lo que es Núcleo Nacional es aquella propuesta que hizo Rana Baneada, que es su jefe, su capitoste, de votar a Vox. ¿Lo has encontrado, ese short? Aquí está. Pues una persona tiene una voluntad firme de hacer las cosas, ya sea en política o en cualquier otra cosa, esta persona debe de ser un libro abierto, ser sincero y transparente.
Y por ello no es que me vaya yo a mojar, sino que me voy a empapar. Sobre si yo voy a ir a votar, la respuesta es que sí. Y si me preguntáis a quién, la respuesta es a Vox. Y si me preguntáis a quién, la respuesta es a Vox. Y si me preguntáis a quién, la respuesta es a Vox. Y si me preguntáis a quién, la respuesta es a Vox. Pum, pum. Bueno, Lo he esto... querido dejar hasta el final. Dime. Perfecto. No, es el punto de partida. Luego hay un segundo punto de partida, que es cuando hacen su acto de presentación. Hay una foto donde aparecen todos con la cara pixelada. Los que no van con pasamontañas o balaclava o lo que le queráis llamar, pues van con la cara pixelada. Entonces, esto ya indica mucho. Porque, claro, Núcleo Nacional no se presenta a elecciones, lo ha dicho claramente Rana Baneada en algunos vídeos que ha hecho, por ejemplo, con Javi Marenas. Entonces, que esa gente que está en Núcleo Nacional, si no se presenta a elecciones, ¿a quién va a votar? Pues a Vox o al Partido Popular. Entonces están ahí como una especie de granja de neonazis y neofascistas para tenerlos controlados, utilizarlos para lo que haga falta como carne de cañón. Si se necesitan detenciones, pues tienen de dónde tirar, porque toda su lista de nombres ya sabemos dónde va a terminar en la policía. Ya dijo Miquel Ramos que en el acto de presentación la mitad eran policías de la Brigada de Información y luego otro corrigió, quizá más de la mitad. O sea, ahí está claro lo que es Núcleo Nacional. Núcleo Nacional es un tapón que ha puesto Vox para que a su derecha, aunque realmente no sería la derecha, pero bueno, tal como están las cosas, ya me entenderéis, que a su derecha no aparezca un verdadero partido nacionalista, porque Vox no es nacionalista, y si lo buscáis y lo comprobáis, veréis que ellos son liberales y rechazan el nacionalismo. Entonces, ¿qué podría ocurrir? La mayor parte de la gente que vota Vox se sienten nacionalistas y están siendo manipulados por Vox para que aquí ocurra lo que ha pasado en Argentina, que es desmontar el país. Entonces, toda esa base que vota Vox, que es patriota y nacionalista, ¿qué puede ocurrir? Que un día, hartos del sionismo y del neoliberalismo de Vox, pues se escaparan y fundaron un partido verdaderamente nacionalista que Vox no podría controlar. Entonces, ¿cómo se evita que eso ocurra? Pues creando este engendro. Este engendro, que ya digo, no se va a presentar a las elecciones, va a convertir el nacionalismo en una caricatura grotesca y, en todo caso, si votan, ya se lo ha dicho la Rana, pues ¿a quién han de votar? A Vox. O sea, hay que aprovechar todo este material, idiotizarlo al máximo, desacreditarlo de alguna manera, con ese radicalismo absolutamente delirante que asusta a la gente, y en pocas palabras, impedir que aparezca un movimiento verdaderamente nacionalista que ellos no puedan controlar. Esa es la función de Núcleo Nacional. Bien, también hay que decir que Núcleo Nacional aparece unos meses después de que nosotros fundemos la página Marca Hispánica, proponiendo crear una plataforma donde todos los nacionalistas de diferentes sensibilidades, religiones, ideologías, pero que se sientan nacionalistas ante todo, contribuyan, converjan para crear un movimiento que luche por recuperar la soberanía nacional. Esto ocurre en enero. Y en abril ellos hacen su acto de presentación diciendo que ellos son nacionalistas, que están abiertos a todas las corrientes, pero cuidado, hay que ser católico y católico medieval. O sea, claramente lo que hacen es bloquear nuestro proyecto que ellos no controlaban e impedir pues que tenga unas bases, que la gente joven apoye un verdadero nacionalismo que ellos no controlen. Y han creado esto con la finalidad expresa también de ponerle un obstáculo a Marca Hispánica. Y de bueno, pero esto, ¿cómo lo puedes demostrar? Pues
fácilmente. Es que el primer vídeo que hace Rana Baneada contra nosotros, que es el que desencadena el conflicto, es un intento de desacreditarme a mí. Y esto lo hace sin que nosotros hayamos atacado para nada ni a Núcleo Nacional, ¿no? Hubo un debate en Twitter donde el señor Alfred Horn, que era Rana Baneada, pues quedó, a mi entender, en ridículo, y entonces él hizo ese vídeo ridiculizándome a mí. Esa era otra cuenta que tenía de Twitter él, ¿no? Sí, una cuenta se llama Alfred Horn, que me parece que está cerrada, bueno, no lo sé. Ahí hubo un debate en el que él afirmaba pues que Hitler era cristiano, y yo le decía que no, que Hitler, sus posturas públicas eran cristianas por un motivo político, y eso yo no lo negaba en ningún momento, porque es obvio, y cualquier persona que conozca un poco la historia del nacionalsocialismo pues sabe eso, pero también le recordaba que había otros documentos, incluso fragmentos del Mein Kampf que eran públicos, que no cuadraban con eso. Entonces había que darle una explicación a este problema. O sea, fragmentos del Mein Kampf, este libro, El bolchevismo de Moisés a Lenin. Ya sabemos que la ley de Moisés es el Antiguo Testamento, enterito. Y luego estaban las Tischgespräche o conversaciones de sobremesa. Ahí, pues, Hitler deja muy claro cuál es su opinión, muy clara cuál es su opinión sobre el cristianismo. Y ese libro, esa obra, que fue recogida, digamos, taquigráficamente, luego eso se publicó como Tischgespräche, es reconocida por todos los historiadores, o prácticamente todos. Hay alguno que no. Pero bueno, y los historiadores revisionistas, pues que yo sepa, por ejemplo, David Irving, a quien no se le puede acusar de ser precisamente antinazi, pues acepta las Tischgespräche, y Julius Evola también. Entonces, a partir de ahí, digamos, había un problema que resolver. ¿Cómo podía explicarse que, siendo Hitler cristiano por esas declaraciones públicas, hubieran esos documentos que lo desmentían? Y mi tesis es que él públicamente se manifestó cristiano para no perder el apoyo de la mayor parte del pueblo alemán. Pero él sabía que los problemas de Alemania y de toda Europa y de todo Occidente procedían del cristianismo, que él veía como una religión judía. Y entonces, públicamente, como digo, se manifestó. Pero también hay fragmentos que son públicos, como este libro. Este libro se publica con el permiso del partido. Cuidado. O sea, que no dependemos solo de las Tischgespräche. Y luego hay fragmentos de Mein Kampf que son muy claros. Son cortitos, porque evidentemente no quiere entrar al trapo en ese tema, pero ahí deja la señal que, a mi entender, junto con el libro de Dietrich Eckart, demuestra que lo que dicen las Tischgespräche es verdad. Este era mi planteamiento, mi tesis. ¿Y cómo respondía la Rana Baneada a esto? Pues me sacaba los documentos públicos, que yo no negaba, de compromiso, digamos, público, de que Hitler era cristiano, pero es que yo eso no lo he negado nunca. Lo que tienes que explicar es los otros documentos. O sea, todo lo que hizo la Rana fue, pues, mostrar los documentos que todos conocemos, sin mencionar los otros. Claro, eso no es forma de refutar mi tesis, porque mi tesis ya da por buena que hay una posición pública de Adolfo Hitler, que, declarándose cristiano por motivos políticos, repito. Lo que hay que explicar son los otros documentos. Y a esos documentos no se refiere. Tampoco se refiere a todos los documentos papales eclesiásticos que condenan el nacionalsocialismo expresamente, el fascismo y el nacionalismo también. Son condenas que hacen incompatible, lógicamente, el nacionalsocialismo y el fascismo en general con el cristianismo y con la doctrina católica en particular. Esos documentos papales, esos documentos, digamos, de la doctrina de la fe, que forman parte, digamos, orgánica del pensamiento y de la creencia católica, ni los menciona. Ni los menciona. Bien, dicho esto, pues yo propongo que mostremos el vídeo que está en Odisee, porque se lo tumbaron
de YouTube Ujú. y lo volvió a publicar en Odisee. Entonces, yo propongo que lo veamos y luego yo mostraré estos documentos y otros. Dame un segundo, he quitado la cámara para que no moleste. Estos están los primeros enlaces que tú me mandaste en su día, ¿verdad? Espérate, ¿lo tienes? Dame un segundo porque cuando has dicho lo de... Tenía otra cosa preparada, digo, Odisea, espera un Espérate. No, un Te momento. refieres- Ahora te lo paso. Vale, No, pásamelo ahora. lo tengo aquí, es que me he olvidado de pasártelo. Un momento. Ya decía yo. Esto Digo, es no me suena lo de Testamento. Odisea. Enviar. Yo recuerdo que todo No esto tiene. viene por este enfrentamiento que ha habido esta semana en Twitter. Bueno, llegaremos a ese punto, no voy a desvelar nada, pero que algunos han desaparecido y nunca rebaten la información que se da. Siempre son insultos, no es que, mira, tú no sé qué, lo que eres, tal, eres un tarao. Digo, bueno, vale, pero de lo que se está diciendo, así que nos vemos obligados a repetir otra vez, de nuevo, por decirlo de alguna manera, y hacer un buen resumen para que quede todo claro. Se está abriendo ya lo tengo casi en pantalla y ya, mire, yo quito la pantalla en este momento para que no me afecte al ordenador, o lo menos posible. Vamos a Odisea, lo está abriendo y aquí lo tenemos. Un segundito. Este es el que luego le tiraron en YouTube, nada, al día. Vale, lo va cargando. Perdón, que tarde. Disculpad. Si lo quiere cargar. Antes de empezar el vídeo, darle a like y suscribiros a este canal. También seguirme en mi nueva cuenta Bueno, si vamos a empezar así, mal vamos, de Twitter, @unarranabaneada, ya que mi primera cuenta de Twitter parece haber sido suspendida para la eternidad. También no se os olvide dejar vuestras opiniones, sugerencias o insultos aquí abajo en la caja de comentarios. Y ahora sí, vamos al vídeo. Bueno, pues resulta que antes de que me baneasen la anterior cuenta de Twitter, tuve al plastanio pagano de Jaumito Farrerons tocándome las pelotas. Resulta que este tío que va de fascista y pronacional socialista no hace otra cosa que desprestigiar ambas ideas con toda la cantidad de esmegma que suelta por la boca. Y es que parece que una de las fijaciones más importantes de este tipejo es la de hacer pasar al pintor austriaco por un anticristiano gnóstico o algo por el estilo. Y ya no es solo que enturbie el nacionalsocialismo de esta manera, sino que hasta simplemente paseándome por su canal le he visto miniaturas donde se autodefine como izquierda nacional. Término que en mi opinión lo aprendes en primero de infiltrado. Luego tiene otra miniatura donde sale el pintor en la cara. Vale. Un momento. A ver, si eres infiltrado... Espera, que tienes eco. Vale, ahora todo tuyo. Si eres infiltrado, no te presentas como Izquierda Nacional, te presentas como el más nazi y el más... Exactamente lo que haces tú. Yo he probado que el fascismo surge del marxismo, que es una escisión del marxismo, que Mussolini, el fundador del fascismo, era un militante comunista marxista del ala más revolucionaria. Y ahora refútame eso. Eso para empezar. Después es el señor Stanley Payne, no yo, quien califica el primer programa del fascismo del año 1919, exactamente del 13 de mayo de 1919, como un programa de izquierda nacional. Y finalmente es el propio Mussolini quien considera que su proyecto es de izquierdas. Y esto lo dice en la última época. A ver, es que tengo tantos documentos aquí que para encontrarlo, es que yo a diferencia de él no me baso en memes, me baso en documentación. A ver, un momento, dejadme buscar este documento. Yo es que no me quiero adelantar a nada de lo que va a salir ahora en el vídeo y comentaremos después. Me estoy mordiendo la lengua en referencia a la por cierto, la tesis a la que él hace mención Jaume, para los nuevos que lleguen al canal. Tenéis el enlace en la caja de descripción, un enlace para su tesis doctoral, 10 años, le costó que se la aprobaran, donde demuestra el origen del fascismo. Y bueno, entre otras cosas, o sea que
documentado, como se suele decir, pues está más que bastante. No como decía, lo tengo que decir, no como creo que lo dice en este vídeo, ¿no? Que dice, bueno, me han dicho que él tiene una tesis que yo no me he leído, pero me han dicho que es una mierda. Digo, con 2 cojones. Muy bien, perfecto. Así se rebate los... Eso es todo el argumento. Que Sí, le han sí, dicho sí. que es una mierda. Sí, sí. Bueno, aquí tengo un artículo de filosofía crítica del 9 de septiembre de 2020 que se titula Marx más Nietzsche igual a fascismo. Y es el número 4 de una serie. Mussolini reitera su izquierdismo de forma expresa e inequívoca. Esto es de la República Fascista, un órgano oficial de la República Social Italiana. Y aquí se puede leer lo siguiente. Nuestros programas son decididamente revolucionarios. Nuestras ideas pertenecen a lo que en un régimen democrático se llamaría izquierda. Nuestras instituciones son una consecuencia directa de nuestros programas. Nuestro ideal es el estado del trabajo. No cabe duda de esto. Somos los proletarios que luchamos a vida o muerte contra el capitalismo. Somos los revolucionarios en busca de un nuevo orden. Si esto es cierto, dirigirse a la burguesía agitando el peligro rojo es absurdo. La verdadera pesadilla, el verdadero peligro, como se ha quedado demostrado por la historia, la amenaza contra la que luchamos sin descanso viene de la derecha. Esto lo dice poco tiempo antes de morir. Viene de la derecha. Aquí lo tengo en italiano, no os lo voy a leer, y esto está citado en Enzo Prezzato, República Fascista, 22 de abril de 1945, en Ugoberto Alfasio Grimaldi, La Stampa di Salò, Milán, 1979, página 80. Porque yo cito mis fuentes. Más sobre la destra y la sinistra en Mussolini. Me niego a calificar de derecha la cultura que mi revolución ha originado. Cultura de derecha enteramente respetable es la que corresponde a acción francesa. Cultura de derecha es lo que hace la gente de Codreano. Cultura de derecha debe considerarse aquella en la que está trabajando mi amigo inglés Mosley. Pero la cultura fascista, que recupera valores del entero Novecento italiano, no es de derecha. Bueno, y seguimos porque este artículo tiene documentación de este tipo. Luego Marx Nietzsche, fascismo 3, el manifiesto de Verona. A ver, un momento. El manifiesto de Verona fue la declaración del fascismo italiano que establecía los requisitos reglamentarios para la instauración de la socialización de la economía en la República Social Italiana. Su idea era profundizar el anticapitalismo y el autarquismo nacional del fascismo para ir al pueblo y construir una revolución social dentro del orden legal. Del 14 al 16 de noviembre de 1943, en Castelvecchio, Verona, se reúne la primera Asamblea Nacional del Partido Fascista Republicano, porque en el veintenio había sido una monarquía, que aprueba el manifiesto programático desarrollado a lo largo de 18 puntos referentes a la política exterior, interior y social. El manifiesto fue preparado y dispuesto por Benito Mussolini para que figurara en el programa del Partido Fascista Republicano. Fue redactado en gran medida por uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, Nicola Bombacci, o sea, lo redactó un comunista, que extrajo ideas de las teorías del anarcocomunista Néstor Magno, de la sociedad fabiana y del distributismo. Estrecho amigo del duce, Nicola Bombacci colaboró en este proyecto de la política económica de la República Social Italiana, pero sin negar su ideal comunista. El secretario del Partido Fascista Republicano, Alessandro Pavolini, también participó en la redacción del documento. Sobre la relación entre el programa revolucionario de Mussolini plasmado en forma de cumbre en Verona y los programas revolucionarios de la extrema izquierda y el socialismo, él mismo declara: nuestros programas son definitivamente iguales a nuestras ideas revolucionarias y ellas pertenecen a lo que el régimen democrático se llama izquierda. Nuestras instituciones son un resultado directo de nuestros... Bueno, esto es lo que he leído antes. Más claro el agua. Es una izquierda nacional, como dice Perón, socialismo pero nacional. Pero claro, si tú aceptas un socialismo nacional, estás aceptando que el socialismo, pues, su adversario es la derecha, ¿no? Ya no digo que opinaba Mussolini, que es el fundador del fascismo, sobre el tema de Dios, es que tiene un opúsculo declarándose ateo. Y en una conferencia que dio en Suiza cuando estaba exiliado, dijo que iba a demostrar la inexistencia de Dios.
Se puso de pie ante todo el público que había asistido a la conferencia. Pues si Dios existe, que me destruya. Le doy, no sé, dijo 3 minutos o algo así. Estuvo esperando 3 minutos y ya está demostrada la inexistencia de Dios. Esto lo hizo Mussolini. Mussolini era ateo, venía del marxismo. Entonces, decir que declarar el fascismo de izquierda nacional es, no sé qué ha dicho, es de manual, de infiltrado. Infiltrado de manual, sí. Pero es que un infiltrado nunca dice lo que piensa. Dice lo que los otros quieren oír para infiltrarse, que es lo que haces tú, rana. Y lo exagera para hacerse el líder, claro. Exacto. Tú trabajas para Vox, vas de ultrafascista y luego pides el voto para Vox. Tú trabajas para Vox y Vox es Abascal, es Trump, es el sionismo cristiano. Estás trabajando para eso, seguramente eres del Yunque o de alguna mierda de estas. Estás aquí para reventar el nacionalismo. Entonces quede claro esto de izquierda nacional. He mostrado solo algunos documentos, pero hay muchos más, O sea, aquí tampoco quiero cansaros, pero no sé, esto lleva en mi página Filosofía Crítica desde hace un montón de años, tiene 700.000 entradas ya, 800.000, y me extraña que a estas alturas se me diga esto. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. Juega con la ignorancia. O sea, la rana no es un hombre de honor que diga la verdad, que razone honestamente. Es un pillo, es un trilero que miente, que engaña, que sabe que una cosa que está diciendo no es verdad, pero la dice igual, que omite información decisiva en un debate y, bueno, pues no estamos con un adversario honesto, con un adversario de honor. Yo desprecio a este personaje profundamente. Para mí no es alguien con quien yo pudiera debatir de forma, digamos, honrada, de forma coherente, de forma como hombres. No, yo sé que él es un tramposo, un mentiroso, como una máscara difamándome. Es esto, un trilero, un infiltrado. Eso es lo que es. Dice por aquí Tony Delgado Martínez, dice: me encantaría un debate entre Jaume y una rana baneada o Carlos Paz. Esto, claro, imagino que eres nuevo en el canal, ¿no? Porque, bueno, esto ya se ha intentado. No es que se haya intentado, es que se ha ofrecido, mejor dicho, con todos, absolutamente con todos. Con Carlos Paz el último, de hecho, le hemos dedicado un especial bueno, le miráis el vídeo que hay dedicado a Carlos Paz. A todos se les ha ofrecido un debate, incluso a Rana Baneada. Rana Baneada llegó a entrar en este directo. Un día que estaba hablando, estaba yo solo en directo y, bueno, pidió entrar, entró, estuve medio debatiendo con él y se lo dije muy claro, le transmití muy claro lo que siempre ya me ha dicho. Yo debato con gente que dé la cara, fin de la ecuación. Si quieres dar la cara, aquí estamos, como la estamos dando todos y nos la estamos jugando todos, pues adelante. Y me adelanto, perdóname, rápidamente, te doy paso enseguida. A una vez que esto viene de Twitter, ¿no? No lo tengo por aquí preparado. Una de las... Cuando yo entro en el debate o a responder o a echar una mano a Jaume, como entra bastante gente a echar una mano, uno me dice, o a ti te lo ha dicho, ¿no? Dice, pues tú estás con uno que antes llevaba también la cara tapada. Coño, y lo que te he contestado yo, digo, y acepté la crítica. En su día acepté la crítica. A pesar de eso, a mí me conocía todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, pues por la tontería, pues al final llevé mucho tiempo la máscara, pero 8, 9... serán las 10º jornadas de contrainformación que hemos hecho presencialmente en Barcelona, en Madrid, en Cartagena, en Albacete, donde me han visto muchísimas personas. Y no, o sea que yo me ponía una máscara, pero era por la estética del canal, por llamarlo de alguna manera, porque ya es que llegó un día que me la quité. ¿Y sabéis cuándo me la quité? En un directo, esto los de la vieja escuela de este canal lo recordarán, hubo un directo que hice con Enrique Lemus, precisamente. No recuerdo de qué estábamos hablando, pero Enrique Lemus dice, es hora de empezar a dar la cara o algo así, o que todo el mundo debería estar dando la cara. Y en ese momento dije, pues creo que ahora es el momento. Y me quité la máscara en directo y fue la primera vez que, antes en vídeos, me quité la máscara con Enrique Lemus. Porque dije, pues es verdad, es hora de dar la cara y la vamos a dar. Además ya me conoce todo el mundo, ya me da lo mismo. Entonces, tirar para atrás, y si no tenéis ni idea pues de dónde hemos estado, con quién hemos hecho directos, pues lo aprendéis antes de abrir la boca. Pero bueno, perdona, sigue. Bueno, seguimos con el vídeo. Solo quería contestar a lo de Izquierda Nacional. Iré contestando algunas cuestiones, a otras no contestaré, pero no porque no las pueda contestar, sino porque ya están contestadas en el vídeo, en los 2 vídeos que se hicieron
respondiendo a Tony Goriz, que un poco repetía lo que dice aquí la rana, y estos vídeos estaban en el canal pequeño de Nostra TV, pero ahora los hemos pasado al grande, con el título de Cristianismo y Lucha Nacional. Son 2 vídeos y os los tenéis que ver para complementar, por decirlo así. De hecho, claro, son 2 horas, es imposible meterlo todo aquí. Entonces, si veis esos vídeos, ya queda refutado ampliamente todo lo que dice tanto la rana como el Tony Goriz, que yo quiero que es él, pero con una voz de estas artificiales, que es la propia rana, ¿no? Lo que importan aquí son los argumentos y sabéis que están en esos 2 vídeos. De todas formas, iremos matizando, refutando lo que dice en estas injurias que me lanzó, sin que yo le hubiera provocado para nada. Hubo un debate previamente en Twitter y él hace esto que es claramente injurioso, claramente de una persona que no tiene honor, que es además enmascarado, con total impunidad, porque esto sin máscara no me lo dices en la cara, ¿eh? Esto sin máscara no me lo dices en la cara. Te aviso. Y ya se ve, el personaje es lo que es. Él mismo se retrata. Sigamos. Uh-huh. No se oye. ¡Ay! Perdón. ¿Has de tirar un poco para que no... Sí, un segundito. Sí, para que no entrase tu eco. Lo he echado un poquito para atrás. Aquí. Vale, perdón. Luego tiene otra miniatura donde sale el pintor tapándose con la cara de Netanyahu. Bastante más típica de cualquier progre por medio que de un NS. A ver. Otra matización, porque esto no está en los vídeos de Tony Goriz. Esta miniatura... Estoy pendiente del eco, sí, perdón. No sé por qué hacer esto ahora, sí. Tengo que estar pendiente. Esta miniatura la puse precisamente para criticar en un vídeo que trata sobre eso, que se intente asimilar el sionismo al fascismo, que es lo que está haciendo la izquierda. Está diciendo, esto lo sabéis los que seguís este canal, que constantemente hemos criticado que la izquierda, en vez de reconocer que el sionismo es una secularización del judaísmo, dicen que no tiene nada que ver con el judaísmo y lo identifican, dicen que el sionismo es una forma de fascismo y utilizan, pues esa miniatura es como un resumen, digamos, de esa posición en un vídeo donde yo me dedico a criticarla precisamente, pero fijaos que lo saca como si yo defendiera eso. Eso demuestra que no es un hombre de honor, no es alguien. Él sabe perfectamente de qué va ese vídeo, se los ha visto, lo dice, pero él lo utiliza a sabiendas de que está mintiendo. O sea, no estamos tratando con una persona honrada. Yo nunca podría seguir a un líder, aunque no llevara máscara, evidentemente con una máscara no lo voy a seguir nunca, pero un líder que hace esto, para mí no es una persona de honor y no la puedo seguir porque es capaz de todo. Entonces... aquí tenéis otro ejemplo, el uso de esta miniatura que yo critico como si yo la reivindicara. Bueno, en fin, sigamos. De un NS, u otras donde saca la imagen de Jesús con estética de no comedor de jamón, que ha sido elaborada nada menos que por jotas británicos e israelitas. Así que nada, tras ver toda esta cantidad... A ver, venga, vamos a refutar eso. Jesús de Nazaret era un judío, hebreo, de etnia hebrea. Léete la Biblia, es descendiente de David. Mira, la Biblia empieza con eso, con la genealogía, y remite a David y pasa por Jacob. Bueno, David que viene de Jacob, a su vez, ¿no? O sea, que tú puedes seguir la genealogía hasta Jacob. Entonces es un semita, un hebreo, de la etnia semita. Los hebreos son semitas como los árabes, tienen las mismas caras, te guste o no. Ya sé que a ti te gusta vivir en la ficción de que Jesús era ario, pero no hay ninguna prueba de eso. Jesús fue circuncidado, acudía a la sinagoga, era recibido ahí como rabí, donde daba sus discursos y hablaba como quien tiene autoridad. Lo dice la Biblia. Dice la Biblia, ¿a quién quieres engañar? Entonces, ¿qué cara quieres que tenga? Pues la cara de esa gente que tú odias tanto. La cara de un moro, te lo voy a decir, esta es la realidad, cómetelo con patatas, porque es la realidad. Jesús era un semita, para ti un moro, ¿vale? Para que lo entiendas. Tiene más sentido
que no lo que sea rubio con ojos azules. Sí, un sueco, ¿no? Sí, la imagen que ha querido, claro, la imagen que ha querido dar, y esto se sabe, la imagen que ha dado la Iglesia de cualquiera, de Jesucristo hasta del demonio, ha ido variando a medida de los gustos de la época, por decirlo de alguna manera. O sea que realmente no hay nada que diga, mira, fue así realmente, son todo interpretaciones. Pero bueno, y tiene más sentido que tuviese ese aspecto de la gente que había nacido allí, es lógico, ¿no? A ver, si era judío circuncidado y descendiente de Jacob, por lo tanto de Sem, era semita, hablaba hebreo, arameo, pues era rabí. Pues qué cara quieres que tenga, la cara que tienen ellos. Ya sé que no te gusta, pues te jodes. Es la realidad, te la comes con patatas. Te la comes con patatas. Rana, sigamos. Seguimos, quito para que lo oigas, vale. Responder a este pagafantas. Una última cosilla que os digo antes de entrar al top es que si queréis apoyar el canal, no, lo de las pegatinas se lo he quitado. Y esto fuera, no le demos publicidad. Pero el tener titulitos y estas tonterías no te hacen ni de lejos saber de lo que estás hablando. Y eso os lo voy a demostrar en este vídeo, donde yo, un tío que no llega ni a la treintena de edad, que no para de decir palabrotas y que lleva una puta máscara de una rana, va a dejar en evidencia a un profesor de no sé qué leches. Este vídeo desmontando a Yaumito será completado por otro vídeo que podréis ver en el canal de Tony Gorich. Os dejo la segunda parte en un link que os llevará a dicho vídeo realizado por mi queridísimo compañero. Esos son los vídeos a los que hacía mención Jaume Farrerón, que salen aquí. Curiosamente, no dice, como lo tengo vinculado, todo lo que se sube a YouTube se sube automáticamente a Odyssey como copia de seguridad. En YouTube, con estas dos miniaturas, ya se contesta ese vídeo al que él hace mención. Pero bueno, seguimos. Quiero agradecer a las siguientes personas que os dejo en pantalla la colaboración para documentar este vídeo. Muchos de ellos tienen cuenta en Telegram, Odyssey, Twitter y otras plataformas. Os intentaré dejar los links en la descripción si es que YouTube me deja, y si no tendréis que buscarlos de manera manual en las redes con los nombres que os he dejado. Bueno, y como si lo decía... A ver. Él... Aquí no citamos... Sí. Perdón, quito el mute. Ahí, dale. Él no cita fuentes, saca unos memes, algunos supongo que serán verdad, pero hay cosas que simplemente yo creo que se las inventa. En cualquier caso no se puede verificar, porque yo he citado con fuentes. He citado pues el libro, edición, es lo que hago habitualmente, y si puede ser pues envío una versión en PDF o en la caja de descripción o en algún artículo en filosofía crítica, en Carrera Marca, se encuentran siempre las fuentes citando pues la obra, la página, la editorial y el año. Él que saca memes, ese es su método. Y además va a sacar memes mostrándome lo que ya sé, que la posición pública de Hitler era pues que él era cristiano. Esto ya lo he dicho yo, no hace falta que me lo enseñes. Lo que tienes que explicar es lo otro, y sobre lo otro no hablas. O sea, que ni te enteras de lo que tendrías que hacer para refutarme. No me refutas diciéndome lo que ya sé y lo que yo admito de buen grado. Y es que la posición pública de Hitler era que él era cristiano. Lo que tienes que hacer para refutar mi tesis es explicar esos otros textos, esos otros fragmentos, esas otras declaraciones. O sea, que ni te enteras de lo que es una refutación. Ni te enteras. Porque ir a la universidad sirve para algo. Hay gente que no lo necesita, pero gente como tú, que además es deshonesta y con un nivel intelectual cercano a una mosca, bueno, a una rana, perdón, no te quería ofender, una rana, tú tienes un cerebro de rana y como tal, pues no sabes lo que es una refutación, un argumento, una fundamentación. Por eso ahora me vas a refutar enseñándome las manifestaciones públicas de Hitler en favor del cristianismo que yo nunca he negado. O sea, que no te enteras, repito, no te enteras de nada. Vamos a verlo, cómo se luce. Un saludo a los 170 que estamos entre Twitch y YouTube. Ay, va, ya le he dado. Es que no puedo tocar el botón sin liarla. Espera, perdona, Jaume. Aquí, ahora. Y si no, tendréis que buscarlos de manera manual en las redes con los nombres que os he dejado. Bueno, y como sigo diciendo, uno de los discursos más típicos de Jaume es el supuesto anticristianismo del pintor.
Una idea del todo equivocada a la cual ha podido llegar por ignorancia o que la divulga aposta a mala conciencia con la intención de hacer daño. Para intentar llevarnos a tal idea, nos explica en uno de sus vídeos las fases religiosas que el pintor va atravesando a lo largo de su vida y que finalmente lo acabarían llevando a una suerte de panteísmo ilustrado, según define Jaumito Farrerons. Esta exposición, como vamos a ver, es un puto desastre y ni el mismo Farrerons consigue sostener lo que está diciendo sin contradecirse en un jodido vídeo de menos de 50 minutos. En fin, procedamos a escuchar esta diarrea de exposición. A diferencia de Hitler, Hitler empezó siendo un creyente católico, luego se volvió un antisemita católico, cristiano, pero dentro del marco cristiano, y esto se ve en su intervención en la obra de Dietrich Eckart, es una segunda fase en su evolución, y luego a partir de esa segunda fase Hitler llegó a una especie de panteísmo ilustrado donde identificaba a Dios, nunca fue ateo, identificaba a Dios con la naturaleza. Oye, Pedro, mi abuelo fuma marihuana. ¿De verdad? Sí, el otro Gracioso. día iba caminando y encontré algo. Era marihuana. ¿Podríamos probarla para ver cómo es? Es muy gracioso. Espera, se lo puedo echar para... Ay, ya se quita, creo, ¿eh? Abuelo, éntrese, hace mucho frío. Y ya me di cuenta que se fumaron mi basta. Primero dice que el pintor austríaco comienza siendo un creyente católico, mientras en el mismo vídeo, en otro fragmento, afirma que el pintor no era realmente un creyente cristiano, sino que partía de un catolicismo sociológico. Hitler empezó siendo un creyente católico, hemos visto que Hitler parte de un catolicismo sociológico. El catolicismo sociológico, según define A ver un James, momento. Pues sí, te quito, ¿eh? Bueno, aquí tengo un artículo, Sí. Nacionalsocialismo y Doctrina Social de la Iglesia, que se basa en un libro titulado Doctrina Social de la Iglesia. Esto está publicado en Filosofía Crítica el 16 de septiembre de 2017. Y aquí esta obra, que se basa en Mitbrennender Sorge, que es una encíclica papal, afirma literalmente que el nacionalsocialismo tiene una concepción panteísta y confunde al Dios personal con un hado sombrío. Esto lo dice un libro de la Iglesia basándose en texto literal de un documento papal, de una encíclica papal. Panteísta. Panteísta. Entonces, si yo estoy fumado, el Papa y la Iglesia están fumados. Fuman la misma hierba que yo. Os digo dónde está esto. Vamos a ver. Un momento. El libro se titula Doctrina Social de la Iglesia. Y esto está en la página 600. Esto que os acabo de decir del panteísmo está en la página 628. Fuente Doctrina Social de la Iglesia, Comisión del Apostolado Social, Madrid, 1963, página 628-630. No os lo leo todo, pero aquí queda muy claro que la Iglesia condena el nacionalsocialismo, acusándolo, entre otras cosas, porque dice más cosas, también condena la doctrina de la raza, la rana aplastada reivindica, pues es incompatible con el cristianismo, la doctrina de la raza. Repito, Doctrina Social de la Iglesia, Comisión del Apostolado Social. Estos son fuentes, entérate, para eso se va a la universidad, analfabeto. Doctrina Social de la Iglesia, Comisión Apostolado Social, Madrid, 1963, en pleno franquismo. Páginas 628-630, y cita constantemente este libro las fuentes, digamos, de doctrina católica. Constantemente está citándolas cada vez que hace una afirmación, remite a un documento doctrinal católico. Sigamos. Esto era por lo del panteísmo. Seguimos. Está bautizado más que nada porque te ha tocado nacer en una sociedad cristiana y que realmente no compartes las creencias cristianas ni tiene nada que ver con el cristianismo. Hitler intentó que el tema religioso quedara fuera del partido
él se declaró cristiano, evidentemente tenía que ser como el 90% de los electores alemanes que se consideraban cristianos, es ese cristianismo sociológico. Yo también en ese cristianismo sociológico yo he sido bautizado, Heidegger también fue bautizado, era católico, igual que soy católico yo, ¿no? Así que básicamente aquí Jaume cae en la primera de muchas contradicciones de este vídeo. Pues o bien originalmente el pintor era creyente cristiano, o bien era católico sociológico y por lo tanto realmente no era un creyente. La realidad es que el pintor era creyente desde sus orígenes hasta su final, pues el pintor no solo estaba bautizado, sino Pausa, sí. La contradicción la ve él. No hay ninguna contradicción. Porque dentro de lo que son los católicos sociológicos hay muchos grados. Está el católico sociológico, que lo es simplemente porque ha sido bautizado, lo bautizaron de pequeño sin que él pudiera optar, como es mi caso, pero también hay gente que son creyentes sociológicos. ¿Y qué es un creyente sociológico? Pues alguien que puede ir incluso regularmente a la iglesia u ocasionalmente, que se casa por la iglesia, por ejemplo, y que tiene pues una creencia difusa o no cree en nada, lo hace porque socialmente estaría mal visto, por ejemplo, en su pueblo, no ir a la iglesia o no casarse por la iglesia. O sea, hay toda una graduación que hace que además del católico sociológico puro, como yo, que es una cosa puramente administrativa, que es que te han bautizado y constas como tal, hasta que le pidas a la iglesia católica que te borre de la lista de católicos, lo puedes hacer, entonces hay toda una serie de grados, ya digo, el que va a misa alguna vez o regularmente para que lo vea el cura y lo vea la gente que es cristiano, el que se casa por la iglesia. Después hay algunos que creen en Dios, pero te dicen, bueno, sí, yo creo en algo. Entonces, ¿estos qué son? Hay toda una serie de graduaciones. La contradicción te la inventas tú. A mí no me puedes pillar en esta tontería. Pero ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres que yo voy a contradecirme en algo tan básico? ¿Por ahí me quieres pillar? Pues esto creo que ya lo explicamos en algún vídeo de estos de Tony Gorit. Ahora no recuerdo, pero creo que entramos con cierto detalle en el tema este del catolicismo sociológico. Entonces, ¿qué sería un creyente católico? Pues prácticamente no hay ninguno. Hay muy pocas personas que sean realmente creyentes católicos, creyentes de verdad. Y tú, desde luego, no. Tú eres un sinvergüenza. O sea, eres un católico, digamos, de estos yo no diría sociológico, pero un católico de estos que son católicos para poder meterse con los moros y decir que son infieles y toda esta dinámica, digamos, de lo que vosotros llamáis el catolicismo medieval. Es algo que no tiene nada que ver con el cristianismo, con el cristianismo primitivo, todavía menos, porque el cristianismo en estado puro es incompatible con todo, absolutamente todo lo que tú haces. El cristianismo primitivo, que es el cristianismo en estado puro, es esperar la llegada del Mesías, dejar el trabajo, dejar la familia, dejar la patria, por supuesto, y seguir al predicador de turno, que en este caso era Jesucristo, y esperar la llegada del Mesías, el Apocalipsis, que es inminente. Y todo lo mundano es perecedero. Y solo los que me sigan y hagan ayuno y entreguen todo lo que tienen, fue el sistema con el que Judea, que se había rebelado varias veces contra el Imperio Romano, fracasó y entonces introdujo este virus espiritual, porque si un país hace caso a lo que es la doctrina cristiana en estado puro, el país queda paralizado. Entre otras cosas eran pacifistas. Y Tertuliano llama a la deserción. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren destruir es el Imperio Romano. El Imperio Romano es Satán, es el mundo, es lo mundano, es el pecado. Y ellos esperan que venga el Mesías para implantar el dominio del pueblo elegido, de los judíos. Y eso es, en la versión judía original, es el reino, digamos, de los judíos. En la versión que luego se difundirá entre los cristianos, pues es un paraíso que vendrá cuando el Imperio Romano precisamente sea destruido. Y eso es completamente incompatible con la existencia de la civilización misma.
Entonces, ¿qué ocurre? Que esa apocalipsis no llegaba, pasaron los años, las décadas, incluso los siglos, y dijeron, bueno, la religión hay que institucionalizarla, que es todo lo contrario. ¿Y qué cogen para institucionalizarla? Pues lo que tienen, el modelo romano, Roma, que es, repito, justamente todo lo contrario. Y cuando a un facha le gusta el cristianismo, ¿qué le gusta? Le gusta eso, sobre todo en la primera fase, que es la Alta Edad Media, donde el cristianismo queda reducido a los monasterios y a los monjes, que son los que hacen la verdadera vida cristiana. El resto es todo pagano, y eso es lo que les gusta. Por eso te digo que tú no eres un verdadero cristiano, tampoco eres un pagano, porque un pagano de verdad, en fin, tú no tienes honor, por tanto, no puedes ser tampoco un pagano de verdad, pero un cristiano no lo eres. Y cristianos, repito, hay pocos. Y en la Edad Media, que es vuestro modelo, los monjes. El resto todo era paganismo. Por eso os gusta los caballeros, los escudos con la cruz. Pues ahí lo único que es cristiano es la cruz pintada en los escudos y cosas así. De esto no te has enterado, pero te irás enterando. Sigamos. Hemos explicado ya varias veces. Seguimos. Seno de una familia católica. Este asistía a misa hasta que tuvo que cuidar de su madre gravemente enferma y solo dejó de asistir un tiempo durante esta temporada y después de la muerte de esta debido a su aflicción. Además, el pintor en sus primeros años de entrada en la política hacía múltiples declaraciones a favor del cristianismo. También el pintor fue uno de los principales elaboradores del Programa Nacional Socialista, donde en su punto número 24 abogaba por una defensa férrea del cristianismo positivo. Puso a disposición de las dos iglesias millones de marcos durante todo el periodo en el que dirigió a la nación alemana. Y en su cartilla de reclutamiento para la Primera Guerra Mundial se declaró como católico en el apartado de su confesión religiosa. De hecho, durante la guerra... Este tío es imbécil, de verdad. Dale. Demostrar que era un creyente simplemente por documentos como este. Hay que ser muy ignorante. ¿Y qué querías que se declarara? Budista. Nacionalsocialista que quiere erradicar el cristianismo y reimplantar los valores de la sociedad pagana aria precristiana. Ahí en la cartilla lo pones, ¿eh? De verdad que eres tonto, hasta yo consto como católico, ¿eh? Sigamos. Te desmuteo y ahí. Makuto, una edición popular del Mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Otra. De varios de los Espera un segundo. Schopenhauer es un filósofo ateo. Ateo, ¿lo has entendido? O sea, que llevaba el libro de un filósofo ateo. Para Schopenhauer, Dios no existe. Lo único que respeta al cristianismo es el ascetismo como negación del mundo, porque es un filósofo pesimista, que dice que la vida humana oscila entre el deseo, que es doloroso, y el hartazgo de la satisfacción. Y que la forma en que debe actuar alguien que quiera realmente ser espiritual es librarse del mundo. Es un modelo de tipo budista, donde lo que se busca es la nada. El nirvana en Buda es la nada, es la muerte, para no volver a reencarnar. Y entonces lo único que respeta el cristianismo es precisamente ese ascetismo, ese apartamiento del mundo, esa negación de la vida. Y eso es Schopenhauer. Schopenhauer no es cristiano, es un filósofo ateo. Entérate, ateo. ¿Lo has oído? Ateo. ¡Tonto! Sigamos. Hay gente que pregunta por el chat. Oye, ¿merece la pena contestarle? Sí, merece. Ahora se va a entender todos, para quien no lo entienda ahora mismo, porque esto va para largo, ¿eh? Es que ahora entenderéis todo y hay que saber el contexto de todo, de dónde viene todo esto. Seguimos. Pintados por el pintor austriaco eran de inspiración cristiana. Perdón. Ha dicho también que llevaba un ejemplar de la Biblia. Esto tendría que demostrarlo. Yo no creo que Hitler llevara un ejemplar que llevara un ejemplar de Schopenhauer, me lo puedo creer, pero también habría que verificarlo. De todas formas, ya hemos visto que Schopenhauer no serviría como prueba de que Hitler era un creyente. Y que llevara un ejemplar de la Biblia, eso, a ver, ¿en qué te basas? Porque lo dices tú, ¿eh? A ver, no sé,
No sé, las Biblias pesan mucho, ¿eh? O sea, no sé si es un sitio adecuado la mochila. Lo que sí llevan muchos soldados alemanes, y esto está documentado, es un ejemplar del Zaratustra de Nietzsche. O sea, el mismo filósofo que escribió El Anticristo. Eso sí que está documentado. El Zaratustra de Nietzsche. Pero la Biblia, no sé. Sigamos. No lo sabía yo eso. Seguimos. Una madre y un hijo en representación de la Virgen María y el Niño Jesús. O este otro que a día de hoy está custodiado en bóvedas norteamericanas. Esto no demuestra nada, absolutamente nada. O sea, que él pintara cuadros de la Virgen María como si... A ver, si pintara un cuadro con una representación de un dios pagano, como puede aparecer en multitud de autores, ¿eso demostraría que son paganos? No. Y hay multitud de autores, de artistas a lo largo de la historia del arte occidental que pintaban imágenes del cristianismo, y eso no demostraba que fueran creyentes. Es que era la religión imperante. Y normalmente el que pagaba, pues les decía cómo tenían, qué querían, ¿no? Qué tipo de obra. Y si era la Iglesia, pues ya nos podemos imaginar. Si el señor Adolf Hitler, que vivía de pintar así como tarjetas, porque era así, fue un vagabundo que vivía, pues eso, un poco a salto de mata y vendiendo pues estas tarjetas que hacía, y sí, tenía afición, pero y hay cuadros muy interesantes de él. Pero si él quería, por ejemplo, vender esto en una sociedad cristiana, pues igual pintaba cuadros de este tipo, pues precisamente para poder venderlos, ¿no? Y eso no es ninguna prueba de su fe. Sí. Dicen por aquí, Velázquez era cristiano y pintó escenas paganas. O sea que, evidentemente, eso es que una cosa no quita la otra, claro. Dime, ¿ibas a decir algo? No, que como prueba, pues ya por sentido común ya se ve que esto no es una prueba, y más habiendo escrito lo que haya escrito. Si no hubiera escrito nada de todas las fuentes que hemos indicado, pues podríamos quizá suponer que sí. Pero habiendo escrito lo que ha escrito, es dudoso que esto pueda emplearse como prueba. Me parece que no tiene ni pies ni cabeza pretenderlo. Sigamos. Le pongo el audio. Ahora. Siendo auxiliado por Cristo cuando éste cayó herido durante la Primera Guerra Mundial. De la versión original se puede ver bastante poco, pero Goy Descontrolado se encargó de hacer una especie de reconstrucción para podernos hacer una idea de cómo era la obra original. También fue el pintor el responsable de... Todo esto que está explicando, ¿qué fuentes hay? ¿Qué fuentes hay? Porque él te va explicando una historia y no se ve que nos lo tenemos que creer. Yo ahora citaré fuentes, pero indicando la fuente. Pero todo esto que nos está explicando, de que hay un cuadro que luego lo han como falsificado, bueno, ¿y en qué te basas? Di quién ha escrito esto, el especialista en historia del arte, lo que sea, algo. No, él nos cuenta su película y nos la tenemos que creer. Pues yo no me creo un mentiroso. Yo, de todo lo que no fundamentas, que es prácticamente todo, es que no me creo nada, porque yo sé que eres un mentiroso porque ya has mentido un montón de veces. Entonces, toda tu supuesta refutación es una pifia total. No hay fuentes. Bueno, ahora saca la Wikipedia, vamos a ver. A ver. Un concordato con la Iglesia Católica en 1933, cosa que, por cierto, no consiguieron anteriores gobiernos. Y podríamos seguir hablando. A ver. Es que no para el tío. Sí, sigue. A ver, que Hitler hiciera un concordato, esto también hizo un pacto con la Rusia de Stalin. ¿Y eso qué demuestra? ¿Que era comunista? ¿Quieres que te lea? Mira, un día te lo voy a leer. El discurso que hizo Hitler después de pactar con Stalin. Porque, en fin, te cagas patas para abajo para emplear tu lenguaje. No demuestra nada el concordato, como no demuestra nada, o quizás sí que demuestra más el pacto con Stalin que el concordato, que era una necesidad, puesto que la mayoría de los alemanes
eran cristianos y había pues, un importante sector católico y entonces tenía que llegar a una solución y eso se explica por cuestiones puramente diplomáticas, mientras que el pacto con la Unión Soviética, ¡ay, amigo! Eso ya, y hay que ver también lo que pasó antes en la Unión Soviética para poder preparar ese pacto, que de eso podemos hablar un día. Y leeré el discurso que hizo Adolfo Hitler después de pactar con Stalin. Y te repito que te cagas de patas para abajo. Sigamos. Seguimos. Desmuteo ahora. Por cierto, no consiguieron anteriores gobiernos. Y podríamos seguir hablando de la relación del pintor con el cristianismo hasta aburrirnos. Pero es que una vez ya el pintor está inmiscuido en la política, el pintor realiza declaraciones que tienen de anticristianas lo que yo tengo de antinazi. Os leeré tan solo un ejemplo, aunque hay decenas de ellos. Por ejemplo, decenas de ellos. O sea, esto no hace falta que me lo expliques. Lo que tienes que explicar es los otros documentos, porque esto yo nunca los he negado. Esto te lo puedes saltar, porque yo acepto esas declaraciones de Hitler. O sea, no las he negado nunca. O sea, te lo puedes saltar. Esa parte, porque vamos justos de tiempo. Reconozco que Hitler hizo declaraciones. Lo he reconocido desde el principio, lo he aceptado. Ya te he explicado cuál es mi tesis. Hay que explicar por qué al lado de esas declaraciones hay otras que entonces nos hacen pensar que esas declaraciones eran pura política y que no concordaban con su pensamiento y esperaba a una situación históricamente distinta para emprender lo que realmente quería hacer con la religión cristiana. Y eso es lo que está explicado en la Staatsgespräche. Entonces, no me vengas con los discursos de Hitler, porque ya los conozco, sus declaraciones, lo del cristianismo positivo, etcétera, etcétera. Bueno, sobre el cristianismo positivo algo diremos, basándonos en lo que explicó en el libro de Dietrich Eckart. Si quieres avanzarlo un poco. Vale, voy un poquito... A ver... Aquí mismo, por ejemplo, hago Leo. Seguimos. Está plagado de... reducto de miembros sinceros que lo volvieron a restituir en su ser. A menudo... ¿Por qué se va? No me falles ahora, por favor. No. A ver, no quiero enganchar. Otra dosis más de anticristianismo según Jaumito. Bueno, y como veréis, cada cosa que dice Jaume es una puñetera gilipollez. Ya sé que según él dice que yo no puedo hacer nada contra él porque su nivel de inteligencia es demasiado elevado para mí. Pero seguro eres súper estúpida y yo así como de, bro, tengo un IQ mayor al promedio. Pero igualmente todo me parece una gilipollez y no quiero responderle aquí a su opinión sobre qué es ese supuesto antimesitismo cristiano que sostuvo el pintor porque me cierran entonces el canal. Pero como mínimo quiero que sepáis qué opinión tiene Jaume acerca de este. Tuyo, que es el antisemitismo cristiano. Eso es lo máximo a lo que se llega y además condenable, porque el antisemitismo cristiano que convierte a los judíos en demonios, esto va en descrédito total de cualquier crítica que se le pueda hacer al judaísmo. La crítica del judaísmo tiene que ser una crítica racional. Cuando tú les acusas de demonios, cuando tú les acusas de todas estas barbaridades y tonterías, de sacrificios rituales, todo esto. Pues eso, tonterías de crímenes rituales y tal. Como os digo, no voy a contestar a esto. A ver un momento, porque antes ha citado un pasaje de este libro. Yo tengo la versión alemana original de la época. Esta es una versión de la época. Esto. Os voy a leer la traducción, bueno, no os lo voy a leer en alemán, pero por ejemplo, en la página 15 de esta traducción, que he comprobado que es correcta, dice, cogió Eckart el Viejo Testamento y tras hojear brevemente las páginas exclamó. Se está refiriendo a todo el Viejo Testamento, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Aquí ponen Viejo Testamento, no sé por qué. Cogió Eckart el Viejo Testamento y tras hojear brevemente las páginas exclamó, he aquí la receta con la cual los judíos preparan su caldo. Hay más citas, donde queda claro, todo el Antiguo Testamento se va al garete. Luego, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como sabéis, son los sinópticos, que explican un poco la vida de Jesús, y básicamente las cartas de San Pablo, que es el fundador de la Iglesia, judío.
Y entonces diréis, bueno, rechaza el Antiguo Testamento, pero aceptará el Nuevo, que es lo propiamente cristiano, lo otro es judío. Pues fijaos lo que dice en la página 54, dice, como judío, Pablo ciertamente sabía que de todos los pueblos del mundo los judíos, muy especialmente y antes que nadie, necesitaban salvar sus almas. No vayáis a los gentiles, id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ordenó Cristo. ¿Esto? Pablo ignoró este mandato. Fue a los griegos y a los romanos y les trajo su cristianismo. Un cristianismo que desquició al imperio romano. Todos los hombres son iguales, hermandad, pacifismo, no más privilegios, y el judío triunfó. O sea que se acaba de cargar primero el Antiguo Testamento y ahora Pablo, que es el meollo del Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo se está cargando el Sermón de la Montaña, porque todo esto de hermandad, pacifismo es lo que predica Jesús en los sinópticos. Entonces yo me pregunto, cuando se habla de cristianismo positivo, es este cristianismo depurado del Antiguo Testamento, de Pablo, que es el meollo del Nuevo Testamento, y hasta de los sinópticos. No queda nada. El cristianismo positivo es una carcasa vacía donde ellos van a meter el mito de una especie de Cristo ario heroico, que es claramente una solución de transición hasta que puedan quitar lo de Cristo y que quede solo lo de heroico. Y ya está. Pero mientras tanto hay que hacer una transición. Eso era el cristianismo positivo. Lo que no podía hacer Hitler era entrar en conflicto con su pueblo en plena guerra, que iba a desatar una guerra de religión dentro de Alemania. Claro. Estratégicamente no tenía ningún sentido, sí. Efectivamente. Además que era la religión de la mayoría de la población, porque tienes que ir en contra de ella. Es lo que... Efectivamente, él quería erradicarla progresivamente sin violencia. O sea, quería educar a las nuevas generaciones de alemanes cuando terminara la guerra en una ideología puramente nacionalista, una especie de religión laica nacional, religión civil laica de la propia nación. Y esto es básicamente lo que explican las Tischgespräche, que espera a que termine la guerra victoriosamente y entonces resolverá, pero mientras tanto no quiere tocar el problema religioso, como es lógico y normal. También le reprochan por qué no ataca el cristianismo. Le reprocha, por ejemplo, Ludendorff. Ludendorff organizó una especie de partido pagano denunciando el cristianismo. ¿Y qué pasó? Pues que fue un fracaso, porque eso no lo puedes meter en el terreno político. Y entonces tuvo una conversación, os leo. Esto es un libro titulado La persecución religiosa de los nazis 1933-45, que explica los conflictos y la represión del cristianismo dentro del Tercer Reich. Y las fuentes son de la propia Iglesia alemana. El autor es inglés, J.S. Conway. El autor es inglés, pero las fuentes, y hay decenas, por no decir cientos, de fuentes aquí. Si nos vamos a la bibliografía, pues es que es enorme. Entonces, claro que hubo conflictos. Solo hay que escuchar lo que decían las iglesias alemanas, que veían ahí el paganismo. Y eso que Hitler no quería apretar. O sea que tenía gente, digamos, por debajo en la escala jerárquica que querían ir más rápido. Bueno, pero esto es antes. Esto es en 1918. Leo de este libro la página 44. Este libro lo tenéis, es La persecución religiosa de los nazis, Plaza y Janés, Barcelona, 1970. La edición castellana y la inglesa es de 1968. La traducción de Ramiro Sánchez M. Vázquez. El autor es J.S. Conway. Página 44. Os leo lo que dice aquí. Primero el texto del libro y luego unas manifestaciones de Hitler. Dice, Ludendorff comprometió todo el peso de su prestigio en una violenta campaña contra el cristianismo a partir de 1924, estableciendo la Liga Tannenberg como centro para la propagación de la creencia en un dios alemán que se combinaba con un nacionalismo radical. Ludendorff creía, al igual que los nazis, que la derrota alemana en 1918 se había debido a la alianza de las fuerzas internacionales del marxismo, la masonería, el judaísmo y la Iglesia católica, todos los cuales habían pretendido esclavizar a Alemania.
pero cuando atacó a Hitler por no condenar de modo explícito al cristianismo, este se limitó a responder, porque él le reprochó a Hitler, Ludendorff, por qué no atacaba frontalmente al cristianismo. Y ahora leo palabras de Hitler. Estoy totalmente de acuerdo con su excelencia, pero su excelencia puede permitirse el lujo. Ludendorff tenía un prestigio. Venía de la Primera Guerra Mundial, del Alto Estado Mayor. Usted puede permitirse el lujo de anunciar a sus rivales que los va a hundir. Pero yo, para elaborar un gran movimiento político, necesito tanto a los católicos bávaros como a los protestantes de Prusia. Lo demás vendrá por sus pasos contados. O sea, él no se puede permitir el lujo de entrar en ese conflicto y de perder a los católicos bávaros y a los prusianos protestantes de Prusia. Dice que ya hará lo que tenga que hacer después. Lo demás vendrá por sus pasos contados cuando llegue el momento. O sea, que es una cuestión estratégica. Tenemos documentos que acreditan y explican esa dualidad entre sus manifestaciones públicas y sus manifestaciones privadas, pero también alguna manifestación pública. En el propio Mein Kampf, leemos lo siguiente. Esto es una traducción del Mein Kampf, Mi lucha. Es una traducción que está, me consta que está, lo he contrastado porque tengo aquí un original, perdón. Tengo aquí el original en alemán y en letra gótica, o sea, he ido a la página, o sea, lo he podido comprobar. Esto es un ejemplar de Mi lucha de la época, del año 1930. Hostia, eso es una joya. Esto es una joya que me costó 500 euros. Poco me parece, Sí. Barato, lo veo. Sí. Bueno, aquí nos vamos a la 284 de la traducción. En esta edición del Mein Kampf es la página 506 y la he fotografiado y la he puesto en Twitter. La pudieron leer y verificar que lo que yo digo, que la traducción es correcta. Bueno, esta traducción es perfectamente válida. Y ahora leo un fragmento muy breve. Podemos tristemente, hay más, podemos tristemente comprobar hoy que en la antigüedad, mucho más libre, el primer terror espiritual se verificó con motivo de la aparición del cristianismo. Lo que está diciendo aquí, en Mein Kampf, no puede negarse el hecho de que el mundo, desde aquel tiempo, ha sido oprimido y dominado por estas coerciones. Comienzan con el cristianismo. Mas la fuerza solo se vence con la fuerza y el terror con el terror, que es su estrategia para combatir el bolchevismo, porque aquí ha quedado claro que para él el bolchevismo es de Moisés a Lenin, que es como decir del Antiguo Testamento a lo que es el comunismo ruso, ¿no? Lo estuvimos viendo en un directo anterior. Efectivamente. La fuerza solo se vence con la fuerza y el terror con el terror. Únicamente entonces se podrá iniciar la obra de construcción de una nueva situación. Ya este petardo de la rana me dice que yo he sacado esto de contexto. Bueno, pues leamos el contexto si quiere. A ver, cuando tú dices que una frase está sacada de contexto, has de decir por qué está sacada de contexto. ¿Qué es una cita? ¿Está citando a otro autor que luego en la línea siguiente lo refuta? No, esto no está entre comillas. Y podemos leer lo que dice más arriba para ver cuál es el contexto. Lo leo para que se vea. No me venga, ya lo conozco, aunque es una persona que no sabe lo que significa la palabra honor, es un trilero y un mentiroso. La ha sacado de contexto. Vamos a leer el contexto. Esta intolerancia es propia, me voy a unas líneas arriba, a unos parágrafos, mejor dicho, arriba. Esta intolerancia es propia de las religiones. Tampoco el cristianismo se limitó a levantar su propio altar, sino que lógicamente tuvo también que proceder a la destrucción de los altares paganos. Únicamente gracias a esa intolerancia fanática pudo surgir la fe apodíctica, pues precisamente la intolerancia es su condición previa. Puede hacerse la objeción de que en la historia de la humanidad este hecho es característico del modo de pensar de los judíos y que la intolerancia y el fanatismo encarnan precisamente su razón de ser. Fijaos lo que está diciendo así, que esto viene de los judíos y luego dice que aparece en la antigüedad con el cristianismo. Pues ¿qué está diciendo? Esta afirmación puede ser muy justa y se puede incluso lamentar profundamente, quedando confirmada con tristeza en la historia humana. Sin embargo, eso no impide que todavía hoy se verifique el mismo fenómeno.
O sea, está claro que está atribuyendo esta intolerancia a los judíos y luego dice que esa intolerancia aparece en la antigüedad con el cristianismo. Entonces está asimilando el cristianismo con el judaísmo. O sea, no he sacado nada de contexto. Está muy claro y coherente con el resto de los planteamientos de su ideología. O sea, el bolchevismo, el bolchevismo de Moisés a Lenin, pues está muy claro, empieza con el Antiguo Testamento, que para los judíos es la Torá, y desemboca en el bolchevismo. ¿Qué es el bolchevismo? Es la aplicación de la doctrina que he explicado en el cristianismo primitivo, la doctrina del apocalipsis, de la destrucción del mundo, porque el mundo es pecado. ¿Y qué es lo que hacen los bolcheviques en Rusia? Pues aplican una versión secularizada del apocalipticismo cristiano. Y hay un artículo de Alain de Benoit que hemos citado, el cristianismo es el comunismo de la antigüedad. Bien, me parece que está claro cuál es el contexto. Si él no se quiere enterar, pues es porque no es una persona honesta. Sigamos. Lo pongo en pantalla otra vez, un segundín. Aquí lo tengo y desmuteo. Pero me guardo este fragmento para un futuro vídeo en Odyssey, pues va preparado el experto de los cojones. No he visto su tesis y muchos me habéis dicho que es una puta mierda. No sé cómo será, pero como tenga el mismo nivel que su trabajo... Me encanta. No he visto su tesis, pero muchos me han dicho que es una putísima mierda. Cojonudo, muy bien. Así se rebatan las cosas. Al pintor, las risas están más que aseguradas. En fin, pasemos a la tercera fase de la metamorfosis según Yaumito. Y luego, a partir de esa segunda fase, Hitler llegó a una especie de panteísmo ilustrado, donde identificaba a Dios, nunca fue ateo, identificaba a Dios con la naturaleza, volvió de alguna manera, de forma más o menos consciente, a una especie de deísmo panteísta ilustrado. Su creencia era en la naturaleza. ¿Por qué digo esto? Pauso. ¿Por qué digo? Porque Hitler se inspiraba mucho en Darwin, en la doctrina de la selección natural y de la lucha por la vida. Entonces él considera que esas leyes darwinianas eran como leyes de Dios, o sea que las había impuesto Dios. Dios se expresaba en esas leyes, su voluntad. Entonces esas leyes que son las leyes de la naturaleza, no de algo sobrenatural. Y eso se llama panteísmo, y es lo que la Iglesia Católica, lo he leído antes, está en Mitbrennender der Sorge, es lo que la Iglesia Católica llama también panteísmo. ¿Por qué? Porque fuman la misma hierba que yo. Y esa es la explicación. Sigamos. Seguimos. Aquí. Leyes que Darwin había descubierto y que, digamos que esas leyes, si había un mandato de Dios, eran esas leyes. Esto es incompatible completamente con el cristianismo. Supongo que aquí Yaumito hacía referencia a la creación de la naturaleza en base a la teoría del Big Bang y la teoría de la evolución de Darwin, y que por eso había citado a Darwin. Pero, amigo, la teoría de la evolución es eso, una teoría, y jamás ha sido demostrada, y la verdad es que dudo que esta pueda ser demostrada en un futuro. Pero es que sobre este tema... Falso. En todas las universidades... Ahí, sigue. En todas las universidades se enseña la teoría de la evolución y es la única que explica los procesos, digamos, de desarrollo de la vida, que tiene, pues, algunos aspectos que se pueden criticar. No hay una unanimidad total, pero es que no hay otra teoría y además ninguna teoría en la ciencia tiene total unanimidad. Siempre aparece algún crítico, es como lo de Bastis-Gespräche. Todos los historiadores están de acuerdo con que las Bastis-Gespräche expresan el pensamiento de Hitler, pero hay alguno que no. Y con la teoría de la evolución sucede lo mismo. A ver, si no tenemos la teoría de la evolución, ¿qué tenemos? ¿Qué explica el origen del hombre, por ejemplo, y de las especies? ¿Qué otra teoría tenemos? No sé, yo le recomiendo a este señor que deje de decir, de rebuznar y se lea, por ejemplo, El azar y la necesidad, que es de un autor, premio Nobel de Medicina, que defiende nuestras ideas, y se basa en la teoría de la evolución, y ahí te lo explica,
y de momento no hay otra. Si tuviéramos otra, diríamos, bueno, pues la teoría de la evolución ha sido superada, pero es lo que hay, ¿eh? Y siempre hay algún científico que disiente o que hace críticas o que busca. Entonces la teoría pues tiene que dar una respuesta, pero en términos generales es la teoría imperante. Entonces, no sé, el que propone para explicar la evolución. Y en todo caso, ese no es el tema. El tema es lo que pensaba Hitler al respecto. Hitler era un darwinista. Entonces, si me dice, no, la teoría de la evolución es una teoría, bueno, pero eso es lo que piensas tú, no lo que pensaba Hitler. Aquí no cuenta lo que pienses tú, estamos dirimiendo lo que piensa Hitler, no lo que pensamos nosotros. Y si en algún momento expresamos nuestra postura, pues hay que decirlo, pero aquí ha actuado, dice, no, es que la teoría de la evolución es una teoría. Bueno, sí, es una teoría, claro. Y la ciencia son teorías que se demuestran, están fundamentadas. Que una teoría sea una teoría no significa que no esté fundamentada. Una teoría que explica los hechos es la que rige la ciencia, y la ciencia se basa en eso, en teorías acreditadas que explican los hechos. Y cuando una teoría no puede explicar un hecho, se cambia de teoría, porque no explica un hecho, ¿eh? La ciencia va evolucionando y hay un pozo de saber que está consolidado, que ya nadie va a cuestionar porque forma parte del saber científico, ¿no? Entonces, bien, que tú no estás de acuerdo con la teoría de la evolución, vale, pero Hitler sí lo estaba, como la mayoría de los científicos. Por lo tanto, tu opinión nos importa una mierda. Tú seguramente eres un creacionista de mierda, pero eso te lo comes con patatas porque Hitler lo usaba de papel higiénico. ¿Vale? Sigamos. Seguimos. Aquí. La estupidez. ¿Por qué? Bueno, hemos visto que aquí afirma que la naturaleza es el propio Dios. Pues resulta que Jaunito no se ha quedado satisfecho con esto y nos dice esto otro. Lo que yo considero que es el fascismo, que es, repito, en sí mismo es una religión secularizada, una santificación o sacralización de la nación, no acepta por encima de la nación un Dios y mucho menos un Dios universal, la nación misma es Dios. Y con esto cerramos ya el desastre total que acaba de montar este tío. ¿Acaso la naturaleza es creada por sí misma puesto que la naturaleza es Dios? ¿O acaso la naturaleza que es Dios es creada por otro Dios que es la nación? Te lo has dicho eso, pero bueno, lo que él quiera decir. Yo he explicado lo que pensaba Hitler, y aquí estoy explicando lo que pienso yo, y además no hay ninguna incompatibilidad en sacralizar la naturaleza y que haya un politeísmo, que es lo que existía antes del cristianismo, que cada dios representaba a su pueblo, era como una encarnación de su pueblo. Pero eso no era incompatible con que la naturaleza estuviera sacralizada, porque lo que está sacralizado es el mundo del más acá, la nación, la naturaleza y todo lo que forma parte de la vida, la maternidad, el sexo, todo eso queda sacralizado. Lo que hacen las religiones judías es desacralizar el mundo y ponerlo sagrado en un más allá, que no es nada. Y entonces no veo ninguna contradicción en decir que para Hitler la naturaleza es Dios, y que para mí, un nacionalista, cada nación, cada nacionalismo debe adorar, digamos, o sacralizar su propia vida, sus mujeres embarazadas, que son las que dan continuidad a la nación. Esto es lo que queda encarnado en símbolos, en el símbolo del héroe, de la madre embarazada, de lo que quieras. Y eso es perfectamente compatible con hablar de la naturaleza, porque la madre embarazada, ¿qué es sino la naturaleza? Y sin embargo, ella es el fundamento de la nación. Entonces, este hombre ve contradicciones donde no las hay. No hay ninguna contradicción entre sacralizar la naturaleza y sacralizar la nación. Pero él tiene que decir algo, ¿no? No sé por qué les ofendió tanto en su día. Ahora no solo vamos a hablar de este vídeo, porque dicen por aquí, para desmontar a Núcleo Nacional no hace falta, tranquilo, vamos por partes, que estamos cogiendo el contexto de todo, porque así empezó todo, ¿no? Ahora seguiremos avanzando. Dame un segundo que lo digo otra vez aquí al play, pack. Lo que decía, que no sé por qué les ofende tanto, pues, oye, aportar esas pruebas y esos documentos que tú aportas. Oye, mira, no es para tanto, o sea, no sé, parece que se cae un mito, ¿no? Por decirlo así. Oye, relájate, que todo tiene sentido. Bueno, seguimos.
año 1941 y 42 se empieza a manifestar esa postrera etapa de su pensamiento en materia religiosa. ¿Y por qué sé esto? ¿Por qué sé esto? Por las fechas en que aparecen los registros de las Tischgespräche. Entonces ahí se empiezan a ver sus opiniones y se ve una ligera diferencia, bueno, no tanto como ligera, yo diría más que ligera, pero como un deslizamiento hacia posiciones más anticristianas. Porque en el libro de Dietrich Eckart aún cree en un supuesto Cristo ario, heroico, en el libro que hemos visto antes, que os he mostrado, del bolchevismo de Moisés a Lenin, pues ahí sí se desmonta el Antiguo Testamento, se desmonta San Pablo, se desmonta el Sermón de la Montaña, pero al menos aún queda Cristo, ¿no? Aún queda la idea de un Cristo que sería heroico, que no sé de dónde se lo saca Hitler, pero bueno, aquí no estamos para ver lo que pensaba. Luego podemos discrepar de lo que pensaba Hitler, porque Hitler no era un historiador de las religiones, pero hemos de saber si es anticristiano o no. Entonces, en esa fase, ya digo, queda un cristianismo sui generis, sin Antiguo Testamento, sin sinópticos, sin San Pablo, o sea, prácticamente no queda nada. Y en la siguiente fase ya va a atacar al cristianismo como un todo, y esto lo tenemos registrado en las Tischgespräche, que repito, están convalidadas por la mayoría de los historiadores, por David Irving y por Julius Evola. Y por eso he puesto esa fecha, pero esa fecha es aproximativa. Luego hay que ver en los diferentes años pues cómo va evolucionando su opinión, y quizá hacia el final de su vida aún es más radical. Pero todo esto es algo que yo lo hago, digamos, de forma aproximativa, que pasa de un creyente sociológico a ese creyente, a ese cristiano sui generis que hemos dicho, sin Antiguo Testamento, y sin sinópticos y sin San Pablo, hay ya una cierta evolución, porque eso ya no es cristianismo sociológico o creyente sociológico, y luego una cierta radicalización porque ya cuestiona el cristianismo en su conjunto. Cuestiona el cristianismo y yo qué sé. Voy a leer algo, ¿no? Dice, la llegada del cristianismo... Esto está en las Tischgespräche, ¿no? La llegada del cristianismo es el golpe más fuerte jamás recibido por la humanidad. El bolchevismo es hijo legítimo del cristianismo. Ambos son inventos de los judíos. Fue el cristianismo quien introdujo en el mundo la mentira deliberada en materia religiosa. El bolchevismo practica una mentira de igual naturaleza al afirmar que trae la libertad a los hombres, cuando en realidad solo se propone esclavizarlos. En el mundo antiguo, la relación entre hombres y dioses se fundaba en el respeto instintivo. Era un mundo iluminado por la idea de tolerancia. El cristianismo fue el primer credo que exterminaba a sus adversarios en nombre del amor. Su idea fundamental es la intolerancia. Sin el cristianismo no hubiéramos tenido el Islam, y el Imperio Romano, bajo influencia germánica, se hubiera desarrollado orientándose hacia el dominio del mundo, con el que la humanidad no hubiera puesto fin de un solo golpe a 15 siglos de civilización. No debe decirse que el cristianismo aportó al hombre la vida del alma, pues esta es una evolución que estaba en el orden natural de las cosas. El resultado de la caída del Imperio Romano fue una oscuridad que duró siglos. Esto es uno de los muchos fragmentos que se encuentran en las Tischgespräche. Aquí ya no hay matices. No es un cristianismo positivo, depurado, del Antiguo Testamento, de San Pablo, de los sinópticos y de todo, que ya digo que era nada. Eso ya es un ataque frontal contra el cristianismo, ya no habla ni siquiera de catolicismo, son todos los cristianismos asimilados al bolchevismo y al judaísmo. Y entonces yo aprecio una cierta evolución, desde ese creyente puramente sociológico a ese creyente o cristiano católico sui generis, del libro de Dietrich Eckart al de las Tischgespräche, que ya es, creo, más radicalizado. Eso es lo que intento manifestar de forma aproximativa después de haber examinado los documentos y emito un juicio provisional, porque esto ya aparecerá en su día en forma de libro. Esto es una de las cuestiones que tengo pendientes y voy avanzando en la investigación. Sigamos. Seguimos, dame un segundo. Estoy aquí yo gestionando un poquito el chat, que está un poco revolucionado. Seguimos. Es claramente anticristiana. Yaomito dice que esta nueva visión religiosa es adoptada por el pintor a partir del 1941
y que a partir de entonces se hace presente esta transformación religiosa, así que vamos a comprobar si podemos apreciar ese alejamiento del cristianismo en sus discursos entre aquellos años. Este tío es imbécil, de verdad. Este tío es imbécil, o sea, que ya te... sigue. Es que de verdad, es que este hombre de verdad, este hombre es subnormal. Le he reconocido una y otra vez, y esto lo vimos en el debate que tuvimos en Twitter, que la posición pública de Hitler fue esta. Y mientras durara la guerra no quería provocar una guerra de religión entre los alemanes. Por favor, es que lo que tiene que hacer es refutar lo otro, explicar por qué hay esa dualidad de discursos. Yo ya tengo una explicación. Que dé otra que fundamente que era cristiano a pesar de decir lo que decía el cristianismo en Mein Kampf, que era el origen de la intolerancia y del terror. ¡Oh, qué cristiano! En el Mein Kampf, por Dios. ¿Puede un cristiano decir esto, el cristianismo? Entonces hay que intentar concordar por qué se declaraba cristiano y luego escribía eso en Mein Kampf, o decía lo que decía en el libro de Dietrich Hegel, o decía lo que decía las Tesis. Eso es lo que hay que explicar. Y eso no se explica repitiendo lo que ya sabemos, que su posición pública era... que era cristiano. Eso ya lo sabemos y no refutas nada. Cretino. Y sigue siendo el mismo debate en Twitter a día de hoy, ¿eh? No para. Sí. Bueno, de verdad no perdamos el tiempo con esos discursos que ya los conocemos. Aquí tenemos un artículo de la Metapedia. Supongo que la Metapedia sabéis lo que es. Es un artículo con nacionalsocialismo todo junto y religión Metapedia. A ver si te sale... Nacionalsocialismo y religión. Sí, nacionalsocialismo, todo junto y religión, y pones Metapedia, te saldrá rápido. Estoy en ello, dame un segundito. Ay, que no se ve, aquí lo tenéis en pantalla. ¡Pac! Aquí estás. Bueno, entonces, supongo que los de la Metapedia estarán fumados. Porque si te lees este artículo, que está súper documentado, no es la Wikipedia. Repito, no es la Wikipedia, que ya sé lo que me vas a decir. ¿Cómo concluye este artículo? Que os recomiendo que os lo leáis, porque aquí está pues, explicado pues, el tema de esta contradicción y toda la polémica que hay alrededor de si era cristiano o no era cristiano. Bien, después de examinar toda la documentación, el artículo llega a la siguiente conclusión, os lo leo. Existe una gran y muy compleja controversia sobre la relación entre el cristianismo y el nacionalsocialismo. Se llega a plantear si un cristiano puede ser a la vez nacionalsocialista. Los puntos de controversia llegan hasta las propias filas nacionalsocialistas, donde paganos y cristianos se enfrentan frecuentemente. Algunos militantes intentan ser moderados en su postura y con cierta prudencia piensan que estas disputas son, entre comillas, estériles e inconvenientes porque causan un daño por divisionismo. Hitler había dicho en varias ocasiones que las discrepancias religiosas alejan a la gente de la lucha contra el enemigo común. Hasta que no se derrotara ese enemigo, él no iba a jugar la carta de, digamos, de manifestar lo que realmente pensaba y quería hacer con el cristianismo. Sigo leyendo. En consecuencia, muchos paganos y cristianos nacionalsocialistas prefieren dejar de lado estas discrepancias, unirse y colocar sus ideales en pro de su raza por encima de sus creencias. Otros consideran que tal postura fue útil en el pasado y que la posición de Hitler es comprensible en términos políticos. Fijaos lo que está diciendo aquí. Pero que no debe ser tomada nunca como un dogma, mucho menos si las circunstancias lo exigen. Una cuestión circunstancial, política, estratégica, táctica, pero no ideológica. Desde el punto de vista ideológico es otro tema. La Iglesia católica, como la protestante y la ortodoxa, pese a atribuírsele generalmente un carácter tradicionalista, se ha adherido en un grado u otro al pensamiento de lo políticamente correcto, como es la afirmación de que todo racismo es per se una falsedad y un error que debe ser hostigado, por lo que apoya la persecución y censura hecha por el sistema a las ideas racistas o racialistas, que de por sí ya es enérgica en sitios como Europa, Canadá y otros. Y ahora, esta es la conclusión. Es por ello que los intentos de conciliar la doctrina abrahamánica, universalista, antirracista e igualitarista del cristianismo con la doctrina racial, eugenésica y aristocrática del nacionalsocialismo son desviaciones ideológicas. Dice la Metapedia.
Más claro. La verdadera naturaleza del cristianismo debe ser denunciada, considerándose una parte esencial de la problemática que la raza blanca enfrenta hoy en día. El objetivo del nacionalsocialismo en este asunto, y como se ha visto, aunque discretamente disimulado, fue siempre la descristianización. Están fumados los de Metapedia. Ello como consecuencia de la incompatibilidad entre ambas. No se debe perder de vista que fue el carácter dogmático, intransigente, cismático e inherentemente antipagano del cristianismo el que terminó por aflorar inevitablemente en la mente de algunos supuestos militantes y percibieron un conflicto ante el hecho de colocar los intereses raciales por encima de su fe, y aquí es donde se encuentra la raíz de dicho divisionismo. El paganismo, por el contrario, nunca ha percibido un problema en hacerlo, puesto que el paganismo se considera a sí mismo como una religión del pueblo y de la raza. El anticristianismo tampoco es inherente al paganismo, sino que surge como una forma de autodefensa ante los ataques del cristianismo. Bien, estas son las conclusiones del artículo, pero hay que leérselo todo. Y luego tengo aquí un artículo. A ver, ¿alguien sabe quién es Ramon Bau? Todo el mundo sabe quién es Ramon Bau. Es quizá la personalidad más destacada del nacionalsocialismo. Ahora ya es una persona mayor, de 75 años, pero ¿alguien me va a negar que Ramon Bau es una autoridad en temas ideológicos del nacionalsocialismo? Bueno, pues aquí tenemos un escrito suyo, Judeocristianismo. Por cierto, está enlazado. A ver un momento, porque esto sería interesante que lo enlazaras para que la gente pueda leerlo todo. Está en un artículo mío. Vale, ¿sabes este que pone Glosas a Judeocristianismo de Ramon Bau? Que es un comentario que yo hago su texto, pero está enlazado el texto completo. Lo tienes aquí. Y aquí si clicas aquí. Ay, a ver si ¿me lo has mandado a Telegram, perdón? Está en Telegram, está hacia el final del guión, hacia el final de las referencias a un vídeo que hablan de Andrew Auenheimer. Tienes Glosas a Judeocristianismo de Ramon Bau 1. A ver, sí, ¿por qué no lo veo? Dame un segundo, perdona. Perdóname. Ah, sí, vale, aquí le tengo. Perdón. Vale, entra por aquí. Aquí, y lo enlazo en el chat. Es esto de aquí, ¿verdad? Exacto. Y aquí además tenéis los enlaces a todos los artículos de filosofía crítica donde se habla de las Tischgespräche y hay fragmentos de las Tischgespräche y se explica por qué son auténticas las Tischgespräche, los historiadores que lo apoyan, qué son exactamente, su procedencia, las dos fuentes que hay, porque hubo dos taquígrafos diferentes. Bien, leo una parte de este ensayo de Ramon Bau, que repito es una autoridad y bueno, debe fumar la misma hierba que yo. Dice, tratamos en estas líneas de delimitar claramente esta tendencia mística poniéndola en evidencia en sus contradicciones. Este estudio no tendría sentido en otro país que no fuera España. Vamos a leer esto. Los nacionalsocialistas de todo el mundo han superado totalmente los conceptos religiosos y cristianos para centrarse en la lucha racial. Esto es lo que dice Ramon Bau. Solo en España se han publicado algunos libros cristianos nacionalsocialistas nacidos de la influencia nefasta del régimen reaccionario y clerical de Franco con su histérico nacionalcatolicismo. O sea, decir que Ramon Bau no tiene autoridad, ¿eh? Rana, ¿has escuchado lo que dice Ramon Bau? Tratamos en estas líneas de delimitar claramente esta tendencia mística poniéndola en evidencia en sus contradicciones. Es lamentable tener que perder el tiempo en tratar este tema. Está totalmente superado por el 95% de los nacionalsocialistas del mundo. Dado que estamos circunscritos a España, donde el espíritu clerical y reaccionario del franquismo aún impregna una parte de la llamada conciencia nacional, creo que no deja de tener cierta importancia en nuestra lucha revolucionaria y racista establecer las bases contra esa mentalidad derechista. Vale. Toma. Pues, bueno, esto aquí me limito a leer lo que dice Ramon Bau para acreditar que él apoya, aunque no coincidamos en todo, apoya mi crítica al tema de esto del nacionalsocialismo cristiano. Dice, los puntos de incompatibilidad están referidos al cristianismo tal y como lo definió
su fundador, y Dios, entre comillas, Jesús, hijo de María, nacido en Belén, Judea. Estos puntos no han sido nunca contestados y muchos de ellos ni siquiera mencionados de una forma concreta. En su mayor parte son ignorados. Y lo peor es que esta ignorancia es real, no es fingida o acomodaticia, es puro producto de la ignorancia y falta de estudio de las fuentes reales existentes. La verdad es que ni se han leído la Biblia. Por los cristianos que se autoproclaman nacionalsocialistas. La ignorancia es el peor enemigo, es la base del judeocristianismo. Una ignorancia culpable, puesto que está basada en no querer estudiar, profundizar, no querer asumir datos mediante esa postura ignorante. Y que venga otro y te las dé, mejor. Ya está, y te lo crees Exacto. tú y punto. No. Contestar racionalmente a los puntos planteados sería sin duda un paso importante para la clarificación de esa incompatibilidad entre el cristianismo y el NS, en el camino hacia lograr un entendimiento nuevo basado en principios indiscutiblemente NS que pudieran ser superadores de esta situación. Creemos tácticamente muy necesaria una solución que permita absorber a los cristianos dentro de la dinámica NS en las primeras etapas de la lucha hasta lograr un estado NS donde estos problemas podrían ser tratados ya totalmente dentro de una renovación radical del sentimiento religioso ario sin influencia alguna de la mentalidad y cultura judía. Esta es la opinión de Ramón Bau, y queda claro que Ramón Bau también fuma la misma hierba que yo, ¿verdad, Rana? Cuando Bau escribió esto, el mayor luchador NS en España, tú ni habías nacido. Cuando yo me enfrentaba en las cocheras de Sants, en un meeting de Plataforma por Cataluña, me enfrentaba a todos los ocupas que vinieron a reventarnos el acto y eran 100 contra 5 que éramos nosotros, tú tenías 6 años. 6. Por la edad que tú das. Eso ocurrió en 2003. Tú dices que tienes 26 años o algo así. Bueno. Luego dicen, ¿y qué ha hecho Jaume Farrerón? ¿De dónde sale Jaume Farrerón? No, es que cuando él tenía 6 años... ¿Y este quién es? ¿Y este quién es? Bueno, exacto. Me tuve que enfrentar a 100 ocupas y hay fotos de eso, Hay fotos de eso. Bien, sigamos con este petardo. ¿Seguimos con el vídeo? Sí. Dame un segundo que tengo que volver a conectar el audio, un momentito solo. Me he tenido que, no sé por qué me está fallando tantísimo por eso pongo y quito la cámara, porque me está fallando pues esto, la pantalla, no sé por qué. Dame un segundito, pantalla con audio y allá vamos. Aquí nos habíamos quedado. De diciembre de 1941. Para demostrar cuáles eran los verdaderos propósitos de la agresión rusa, disponemos hoy de un material auténtico realmente impresionante. Ante la magnitud de aquel peligro que solo hoy percibimos en toda su magnitud, solo me cabe dar gracias a Dios por haberme protegido en aquella hora crítica y haberme dado la fuerza. Bueno, estamos en las declaraciones públicas. Bueno, es igual, es que este hombre no tiene arreglo. Sí. Ya, dejémoslo correr porque él sigue mostrándome las declaraciones públicas. Es un pobre retrasado mental. Yo no quiero ya aplastarle más. Ya lo dejamos por inútil. Porque no, o sea, le digo, oye, que eso ya te lo acepto y él venga. Así fue el debate, Así fue el debate en Twitter. Dice que no hace falta que me lo demuestres, pero explícame tú este documento, explícame este documento de la Iglesia. No había respuesta. Él dale que dale, con las declaraciones públicas. Bueno, es una persona que no tiene solución, no es honesta, además es limitado, es ignorante. Tengo un vídeo suyo, bueno, he visto un vídeo suyo que está en el canal de Javi Marenas, donde dice que desconoce completamente el nacionalsindicalismo. Pero afirma que el nacionalsindicalismo y el nacionalsocialismo no tienen nada que ver. ¿Cómo se puede? Si tú no conoces el nacionalsindicalismo, no lo conoces, ¿cómo pretender que ¿cómo se puede ser tan petardo? Tan petardo. Y además desconocer el nacionalsindicalismo. Pero es que es increíble. Que este señor, el nacionalsindicalismo es el fascismo español y tú estás en España, no en Alemania. Yo entiendo que se estudie el nacionalsocialismo y el fascismo italiano, que es digamos, el fascismo, digamos, prototípico, ¿no? Que un poco, aunque sea italiano, es al mismo tiempo el modelo para todos los demás. Vale, lo entiendo. Y el nacionalsocialismo por una cuestión de que llevó
ciertas cuestiones a la máxima radicalidad y era la potencia hegemónica dentro de las potencias fascistas. Bueno, todo esto lo entiendo, pero tú que desconozcas el fascismo español, que es el que tiene quizá el nivel intelectual más alto, gracias a Ramiro Ledesma, podemos decir que el fascismo con nivel intelectual más alto de toda Europa es el nuestro y tú lo desconoces. Petardo, es un petardo. Bueno. Con el único que has podido llegar a debatir en un momento dado fue con Javi Marenas. Fue un buen debate, además, en el canal de Aquí La Voz de Europa. Lo que pasa es que lo borraron, el canal directamente, y ese vídeo... ¿Le tienes tú ese vídeo? No, le tenemos rescatado nosotros. Sí, ese vídeo se conserva porque está en mi canal. Está en mi canal. Bueno. Lo tenemos guardado en el archivo también, de todas formas. Pero eso es un buen debate que tuvo Jaume con Javi Marenas, el único que aceptó un debate con él y, bueno, luego nunca... No, y Enrique Lemus. Cuidado, Enrique también debatió. Estaba Enrique en ese directo. Sí, fue un debate educado, hubo diferencias, claro, pero nunca quisimos ninguno de los dos hacer sangre porque yo sabía que estábamos en posiciones distanciadas, se mantuvo la buena educación, él también, y fue un debate, yo considero, interesante y productivo para dejar claro que el fascismo era una doctrina revolucionaria.